Madrid, principios del nuevo milenio. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través del escaparate del Hilo de la Vida, una pequeña y pulcra mercería enclavada en un barrio tranquilo. Detrás del mostrador, Isabel Morales García, una mujer de unos 65 años, de cabello plateado recogido en un moño sencillo y ojos que habían visto demasiado, pero aún conservaban una chispa de serena curiosidad, ordenaba con parsimonia unos carretes de hilo de seda. Su mirada se perdió un instante en el ir y venir de la calle, y un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios. «¿Quién me iba a decir a mí, verdad, Carmen?», murmuró para sí, dirigiéndose a una fotografía amarillenta que descansaba en un pequeño marco sobre el mostrador. Una mujer joven, de rostro dulce y mirada triste, su madre. Que la vida es como el Guadiana, que aparece y desaparece cuando una menos se lo espera, pero siempre, siempre sigue su curso hasta el mar. Una clienta habitual, doña Elvira, entró haciendo sonar la campanilla. «Buenos días, Isabel. ¿Cómo estamos hoy?» «Buenos días, Elvira. Pues aquí, recordando que los caminos del Señor son inescrutables», respondió Isabel con una media sonrisa, mientras una oleada de recuerdos, tan vívidos como el aroma a tomillo y tierra seca de su infancia, la transportaba décadas atrás a un rincón perdido de las Urdes. Extremadura, principios de los años 40. El sol caía a plomo sobre la tierra árida, cuarteada como la piel de un anciano. Las casas construidas con lajas de pizarra oscura y barro parecían brotar de la misma montaña, mimetizadas en su miseria. Allí, en una de aquellas viviendas de suelo de tierra apisonada y una única estancia donde el humo del hogar se mezclaba con el olor a pobreza, vivía una pequeña Isabel de apenas 6 años. El hambre era una compañera constante, un pellizco en el estómago que solo se aliviaba con mendrugos de pan duro o alguna castaña cocida. Su padre, Julián, un hombre bueno de manos encallecidas y mirada cansada, se había despedido hacía ya un tiempo con la promesa de volver de las Alemanias cargado de un futuro mejor. Pero de Julián solo llegaron noticias vagas y finalmente el silencio espeso de la ausencia definitiva. Su madre, Carmen, cuyo nombre Isabel ahora susurraba en su tienda, se fue consumiendo como una vela. La enfermedad y la pena apagando la luz de sus ojos poco después de que la esperanza de volver a ver a su marido se desvaneciera por completo. En aquel mundo de sombras y escasez, la única luz para Isabel era su hermano Mateo, 5 años mayor que ella. Mateo, con sus 11 años cargados de una responsabilidad prematura, era su protector, su héroe. Compartía con ella el trozo más grande de pan. Le cedía el rincón menos frío junto al fuego moribundo y le contaba historias de tesoros escondidos en las montañas para ahuyentar el miedo de las noches largas y oscuras. La muerte de Carmen los dejó solos, 2 pequeñas hojas arrastradas por un viento helado. Los vecinos, tan pobres como ellos, apenas podían con sus propias cargas. La decisión, inevitable y cruel, no tardó en llegar. Mateo, por ser varón y más fuerte, fue enviado a trabajar como zagal con un tratante de ganado que recorría las ferias de la comarca. A Isabel, pequeña y frágil, le esperaba el orfanato de Plasencia, regentado por monjas. La despedida en la desvencijada puerta del hospicio fue un desgarro en el alma de ambos. Mateo, con una entereza que no correspondía a sus pocos años, apretó entre las manos de Isabel una pequeña piedra lisa del río que él mismo había pulido. «No te olvidaré nunca, Isabel. Te buscaré, te lo juro», susurró con la voz rota, mientras las lágrimas que había contenido con todas sus fuerzas comenzaban a rodar por sus mejillas sucias de polvo. Isabel se aferró a aquella promesa como a un clavo ardiendo, viendo cómo la figura de su hermano se alejaba, confundiéndose con el camino polvoriento hasta desaparecer. La vida en el orfanato de Plasencia era un invierno perpetuo. El edificio, un antiguo convento de muros gruesos y ventanas altas por las que apenas se colaba una luz grisácea, olía a cera rancia, a sopa aguada y a la humedad de los siglos. La hermana Consuelo, la directora, una mujer de rostro severo y manos huesudas, imponía una disciplina férrea. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Rezar y trabajar, niñas, esa es la senda de la virtud, repetía como una letanía. Los días transcurrían monótonos, marcados por el sonido de las campanas, los rezos interminables en la capilla helada y las largas horas en el taller de costura, donde Isabel aprendió a manejar la aguja con una destreza que sería a la vez su condena y su salvación. La soledad era su compañera más fiel, y el recuerdo de Mateo
La piedrecita que él le dio perdida en algún rincón olvidado del hospicio se iba difuminando como un sueño lejano. A través de las monjas intentó escribirle alguna carta a la dirección imprecisa que guardaba en su memoria, pero las misivas o se perdían en el laberinto de la burocracia de la época o simplemente nunca encontraron respuesta. El faro de su hermano se apagaba lentamente en la distancia. A los 18 años, con un pequeño hatillo con sus pocas pertenencias y el oficio de costurera en sus manos, Isabel cruzó por última vez el umbral del orfanato. El mundo exterior era un lugar vasto y desconocido. Consiguió trabajo sirviendo en una casa de Cáceres, donde la señora la trataba con la displicencia reservada a los que nada tienen. Más tarde, buscando un jornal menos miserable, se trasladó a Béjar, atraída por el rumor de sus fábricas textiles. Allí, el ruido ensordecedor de los telares y el polvo de la lana se convirtieron en la banda sonora de su juventud. Las jornadas eran interminables, el salario escaso, pero al menos tenía un techo compartido y un plato de comida. Fue en la fábrica donde conoció a Antonio Vega. Antonio era oficial de mantenimiento, un hombre de unos 30 años, con cierto atractivo rudo, labia fácil y una sonrisa que prometía más de lo que cumplía. Isabel, hambrienta de afecto, de una palabra amable, de la ilusión de un hogar propio, vio en él la promesa de una vida diferente. Se casó con él en una ceremonia sencilla, con la esperanza cosida al dobladillo de su vestido nuevo. Se mudaron a Madrid, a un pequeño piso en un barrio obrero del extrarradio Vallecas, persiguiendo el espejismo de las oportunidades que ofrecía la gran ciudad. El nacimiento de Javier, su hijo, fue un rayo de sol en la vida gris de Isabel. Aquel pequeño ser se convirtió en su razón de vivir, en el ancla que la sujetaba a la existencia. Pero la alegría inicial pronto se vio empañada. Antonio no tardó en mostrar su verdadera cara. Las promesas se las llevó el viento, y la sonrisa se transformó en el ceño fruncido del jugador empedernido y el bebedor habitual. El dinero, que nunca sobraba, empezó a desaparecer en timbas de cartas y en las tabernas del barrio. Las discusiones se hicieron frecuentes, primero con palabras hirientes, luego con empujones y algún golpe disimulado que Isabel ocultaba bajo la manga larga de su blusa. «Es por el niño», se repetía una y otra vez, «tengo que aguantar por Javier, para que tenga un padre». Y por el qué dirán, por el estigma que en aquella España de moral rígida suponía para una mujer separada. Para tener algún ingreso propio y poder comprarle a Javier los libros del colegio o un par de zapatos nuevos, Isabel cosía para fuera hasta altas horas de la madrugada, a la luz mortecina de una bombilla, mientras Antonio roncaba en la otra habitación, ajeno a todo. Los años pasaron, lentos y pesados como una condena. Javier creció convirtiéndose en un muchacho inteligente, observador y callado, demasiado consciente de los sacrificios de su madre. Era su orgullo, su única esperanza. A pesar de las dificultades económicas y del ambiente opresivo de su hogar, Javier era un estudiante brillante. Isabel soñaba con que fuera a la universidad, con que tuviera las oportunidades que a ella le habían sido negadas. Y Javier no la defraudó. Con mucho esfuerzo, consiguió una beca para estudiar magisterio en la Universidad Complutense de Madrid. La beca cubría parte de los estudios, pero aún necesitaba dinero para la matrícula, los libros y los primeros gastos de estancia, ya que la pensión de estudiantes no era barata. Isabel, durante años, había ido ahorrando secretamente, peseta a peseta, cada céntimo que lograba arañar de sus trabajos de costura. Guardaba aquel pequeño tesoro en una vieja lata de membrillo, escondida en el fondo de un armario. Era el futuro de Javier. Cuando llegó el momento de pagar la matrícula, Isabel fue a buscar la lata con el corazón encogido de ilusión. Estaba vacía. Antonio, su marido, se lo había robado todo para saldar alguna deuda de juego urgente. La confrontación fue brutal. Isabel, por primera vez en muchos años, sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. La resignación acumulada durante décadas dio paso a una rabia fría, a una determinación desconocida. Le gritó, le reprochó su vileza, su egoísmo. Antonio, lejos de mostrar arrepentimiento, se encogió de hombros con cinismo. «Va, estudiar es perder el tiempo, que se ponga a trabajar como todo el mundo», espetó, y añadió con una crueldad que la hirió más que cualquier golpe: «Total, siempre serás una muerta de hambre, tú y el crío». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Isabel lo miró con un desprecio infinito. «Se acabó, Antonio», dijo con una voz que no parecía la suya, firme y cortante.
Me voy, y voy a pedir la separación. No quiero volver a verte en mi vida. Sola, con el alma hecha pedazos y sin un céntimo en el bolsillo, Isabel se sentía en el fondo de un pozo oscuro. Javier, al enterarse, intentó consolarla, ofreciéndose a dejar los estudios y buscar trabajo. Pero Isabel se negó en rotundo. No, hijo, tú estudiarás. Saldremos de esta, ya verás. Fue entonces, en medio de la desesperación, cuando un hilo de esperanza apareció de la mano menos pensada. Se encontró por casualidad con Pilar Ramírez, una antigua compañera de la fábrica textil de Béjar, que también había emigrado a Madrid hacía años. Pilar, una mujer de gran corazón y lengua afilada, al conocer la terrible situación de Isabel, se compadeció de ella. Mira, Isabel, no te voy a decir que sea la panacea, pero una conocida mía deja su trabajo. Es de asistenta interna en casa de una familia bien, en el barrio de Salamanca. Buscan a alguien discreta, que sepa cocinar bien, sobre todo comida de la tierra, porque el señor de la casa, al parecer, es muy especialito con los sabores de su infancia. Pagan bien y tienes tu cuarto y tus comidas. ¿Por qué no pruebas? Peor de lo que estás, no vas a estar. Isabel se aferró a aquella oportunidad como a un salvavidas. Javier ya estaba instalado, aunque de forma precaria, en una pensión de estudiantes cerca de la universidad, gracias a la ayuda de un profesor que conocía su valía. Así que, con el corazón encogido pero una nueva luz en la mirada, Isabel se presentó a la entrevista. La casa era un piso señorial en una de las mejores calles del barrio de Salamanca. La puerta de caoba maciza se abrió para revelar un vestíbulo amplio y luminoso. La entrevistó Sofía Casares, la señora de la casa. Era una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, con una sonrisa amable y unos ojos inteligentes que transmitían calidez. Isabel, con su vestido más decente y las manos entrelazadas por el nerviosismo, respondió a sus preguntas con humildad y sinceridad. Habló de su experiencia como ama de casa, de su habilidad para la costura y, sobre todo, de su amor por la cocina tradicional, la de las abuelas, la de los guisos lentos y los sabores auténticos. Sofía pareció complacida. «Mi marido Mateo está de viaje de negocios por unas semanas», explicó. «Pero sé que le encantará su comida. Es un hombre muy apegado a sus raíces extremeñas». Isabel fue contratada. Le asignaron una pequeña habitación en la zona de servicio, limpia y confortable. Su trabajo era llevar la casa, limpieza, colada y sobre todo la cocina. Y en la cocina Isabel volcó todo su saber, todos los recuerdos de los sabores de su niñez. Preparaba potajes, calderetas, migas, platos sencillos pero llenos de alma, con ese toque especial que solo tienen las manos que cocinan con amor y con memoria. Sofía y los dos hijos del matrimonio, adolescentes educados y discretos, estaban encantados con ella. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, sentía una brizna de paz, una rutina que le daba seguridad. Un sábado por la mañana, Sofía entró en la cocina con una petición especial. «Isabel, esta tarde regresa Mateo de su viaje. Me gustaría darle una sorpresa. ¿Podría preparar para la cena unas buenas migas extremeñas? Son su plato favorito. Dice que le recuerdan a su madre, que en paz descanse». A Isabel se le encogió un poco el corazón al oír hablar de la madre de su patrón. Pensó en la suya, en Carmen, y en las pocas veces que había podido disfrutar de sus migas. Asintió. «Claro que sí, señora Sofía. Con mucho gusto». Esa tarde Isabel se esmeró en la preparación de las migas. El pan del día anterior, cortado a pellizcos pequeños y uniformes. El ajo dorado lentamente en aceite de oliva virgen. Los pimientos choriceros. El tocino entreverado cortado en daditos crujientes. El pimentón de la Vera, dulce y ahumado, tiñendo el conjunto de un rojo apetitoso. El aroma que se extendió por toda la casa era una evocación directa de la tierra, de los hogares humildes donde aquel plato era fiesta y sustento. Al atardecer, Mateo Morales llegó. Era un hombre alto, de complexión fuerte, el cabello entrecano y una mirada, a pesar de denotar el cansancio del viaje y el peso de los negocios, conservaba una profunda nobleza. Saludó a su familia con afecto y se sentó a la mesa. Sofía sirvió las migas, humeantes y fragantes. Mateo tomó una cucharada. La llevó a su boca con parsimonia. Masticó lentamente. De repente se quedó inmóvil. Sus ojos fijos en el plato parecieron nublarse. Cerró los párpados con fuerza, como si quisiera retener una imagen, un sabor, un recuerdo fugaz. Una lágrima solitaria inesperada resbaló lentamente por su mejilla curtida. Sofía lo miró, extrañada y preocupada. «¿Qué ocurre, cariño? ¿No te gustan?», preguntó con suavidad. Mateo tardó unos segundos en reaccionar.
Abrió los ojos, en los que brillaba una emoción intensa, casi dolorosa. Su voz, cuando finalmente habló, sonó quebrada, apenas un susurro. ¿Quién? ¿Quién ha cocinado esto, Sofía? Ha sido Isabel, la nueva asistenta. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Mateo se levantó de la mesa, apartando la silla con un gesto brusco. Isabel, repitió como si paladeara el nombre. Dile que venga, por favor. Necesito hablar con ella. Sofía, desconcertada, pero intuyendo que algo importante estaba sucediendo, fue a buscar a Isabel, que se encontraba en la cocina recogiendo los últimos utensilios. Isabel, el señor quiere verla un momento en el comedor. Con el delantal aún puesto y las manos húmedas, Isabel entró en el comedor, sintiendo un nudo de aprensión en el estómago. ¿Habría hecho algo mal? ¿No le habrían gustado las migas al señor? Mateo la esperaba de pie, junto a la mesa. La miró fijamente, escrutando su rostro con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Es usted de Extremadura, Isabel?, preguntó, su voz cargada de una extraña vibración. Sí, señor. De un pueblecito de las Urdes, respondió ella, bajando la mirada, intimidada. Estas migas, continuó Mateo, señalando el plato, solo mi madre las hacía así, con este sabor exacto, nadie más. Hizo una pausa, como si le costara formular la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba su pueblo? Isabel se lo dijo, el nombre del lugar perdido donde había nacido y donde su infancia se había truncado. Un temblor recorrió el cuerpo de Mateo. ¿Y su familia? ¿Su apellido? ¿Cuál es su apellido de soltera? Morales García, señor, respondió Isabel, cada vez más confundida y asustada por la extraña reacción de su patrón. Mateo dio un paso hacia ella. Sus ojos se clavaron en los de Isabel, buscando algo, una señal, una confirmación. ¿Tuvo usted un hermano mayor, Isabel? ¿Un hermano que se llamaba Mateo? El mundo pareció detenerse para Isabel. Aquel nombre, Mateo, resonó en su interior como un eco largamente esperado, como una campana que tañía desde lo más profundo de su memoria. Levantó la vista hacia el hombre que tenía delante, hacia aquel desconocido que le resultaba vagamente familiar, y en sus ojos, en la forma de su boca, en un pequeño hoyuelo en la barbilla que apenas se adivinaba, creyó reconocer, exclamó Mateo, y su voz ya no era la de un patrón, sino la de un niño que hubiera encontrado un tesoro perdido. «Dios mío, Isabel, soy yo, soy Mateo, tu hermano». Las lágrimas brotaron incontenibles de los ojos de Isabel. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. Mateo la estrechó entre sus brazos en un abrazo que olía a reencuentro, a milagro, a todos los años de ausencia y de anhelo. Sofía, que lo había presenciado todo con la boca abierta y los ojos llenos de lágrimas, se llevó las manos al pecho, conmovida hasta lo más hondo. Mateo, separándose un instante de su hermana, sacó de su cartera una pequeña piedra lisa, desgastada por el tiempo y el roce. «Mira, Isabel, ¿la recuerdas? La tallé para ti la noche antes de que nos separaran. La he llevado conmigo todos estos años». Isabel no necesitaba verla. El recuerdo de aquella piedrecita, símbolo de una promesa infantil, estaba grabado a fuego en su corazón. Aquella noche, en el salón de la casa de Mateo y Sofía, los dos hermanos, sentados juntos en el sofá, desgranaron sus vidas. Hablaron durante horas, entre lágrimas y sonrisas temblorosas. Mateo le contó cómo, en cuanto pudo valerse por sí mismo siendo aún muy joven, había intentado buscarla. Volvió al orfanato de Plasencia, pero le dijeron que Isabel había sido dada en adopción a una familia que se la había llevado al extranjero, o quizás en otra versión que obtuvo de alguna antigua empleada que había fallecido durante una epidemia de tifus que asoló la institución años atrás. Las pistas eran confusas, contradictorias. La España de la posguerra era un laberinto de desinformación y dificultades. Creyéndola perdida para siempre, Mateo había canalizado su dolor y su rabia en el trabajo, en la ambición de prosperar, como una forma de honrar la memoria de la familia que le había sido arrebatada. Había triunfado, sí, pero un vacío inmenso, la culpa del superviviente, lo había acompañado siempre. Isabel, a su vez, le relató sus años de soledad, su matrimonio desgraciado, su lucha por sacar adelante a Javier. Semanas después, la vida de Isabel y Javier había dado un vuelco inimaginable. Se instalaron en la espaciosa casa de Mateo y Sofía. Javier pudo continuar sus estudios con holgura, agradecido y conmovido por la generosidad de aquel tío reencontrado de forma tan novelesca. Isabel, rodeada del cariño de su hermano y de la bondad de Sofía, comenzaba a creer que la felicidad, después de todo, también podía ser para ella.
La pesadilla de Antonio Vega parecía un mal sueño lejano, pero el pasado a veces tiene la mala costumbre de llamar a la puerta cuando menos se le espera. Antonio, a través de algún conocido del barrio, o simplemente por la maledicencia que se extiende como la pólvora, se enteró de la increíble suerte de su exmujer. Supo que Isabel vivía ahora con un hermano rico, en una casa elegante. Y la codicia, su vieja compañera, se despertó con fuerza. Una tarde, mientras Isabel tomaba café con Sofía en el salón, el timbre de la puerta sonó de forma insistente. Era Antonio, con el aspecto miserable de siempre, pero con una nueva chispa de avidez en sus ojos huidizos. Se había presentado en el portal del edificio, exigiendo ver a su mujer. El portero, siguiendo las instrucciones de Mateo para evitar visitas indeseadas, intentó disuadirlo, pero Antonio, entre amenazas y súplicas lastimeras, consiguió que le avisaran. Mateo, que se encontraba en su despacho trabajando, bajó a enfrentarse a él. El encuentro tuvo lugar en el amplio rellano de la escalera. Antonio, al ver a Mateo, intentó adoptar un tono lastimero. «Cuñado, bueno, casi cuñado, vengo en son de paz. Solo quiero hablar con Isabel, pedirle perdón. Y bueno, ya que la vida le sonríe, quizás podría ayudar un poquito a este pobre hombre que tanto la quiso». La calma de Mateo era gélida. Su voz, cuando habló, cortaba el aire. «Usted no tiene nada que hablar con mi hermana, y mucho menos pedirle nada. El daño que le hizo es irreparable». Antonio cambió de táctica. La sumisión se tornó en chulería barata. «Oiga, que yo sigo siendo el padre de Javier, ¿eh? Y tengo mis derechos. A lo mejor, si no llegamos a un acuerdo, tengo que contar ciertas cosillas por ahí. No querrá un escándalo, ¿verdad?» Mateo se acercó a él, y su mirada se endureció hasta convertirse en acero. «Escúcheme bien, Vega», siseó, con una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. «Usted no es nada para mi sobrino, salvo un mal recuerdo. Y si vuelve a acercarse a mi hermana, o a mi familia, o si se le ocurre abrir esa boca suya para difamarla, le juro por lo más sagrado que se encargará personalmente de que acabe sus días donde acaban las ratas. Como usted. Y si vuelve a acercarse a mi hermana o a mi familia, o si se le ocurre abrir esa boca suya para difamarla, le juro por lo más sagrado que se encargará personalmente de que acabe sus días donde acaban las ratas. En la cárcel, o peor. ¿Le queda claro?» Mateo sacó de su bolsillo un fajo de billetes. «Tome esto, es más de lo que merece. Fírmeme aquí». Le tendió un papel y un bolígrafo, donde renuncia a cualquier contacto futuro con Isabel Morales y su hijo Javier Soto Morales, y desaparezca de nuestras vidas para siempre. Si lo vuelve a ver por aquí, atángase a las consecuencias. Antonio Vega, que detrás de su fachada de matón era un cobarde redomado, vio en los ojos de Mateo una determinación que no admitía réplica. El poder y la convicción de aquel hombre lo aplastaron. Balbuceó unas excusas, firmó el papel con mano temblorosa, agarró los billetes y se escabulló escaleras abajo como un perro apaleado. Antonio no volvió a molestar jamás. Con el tiempo llegaron a oídos de Isabel rumores vagos sobre su destino, que había acabado solo, enfermo y perseguido por las deudas, en alguna pensión de mala muerte de los bajos fondos. Nunca más supo de él, ni quiso saber. La vida para Isabel floreció de nuevo. Javier terminó brillantemente sus estudios de magisterio, convirtiéndose en un maestro entregado y querido, y más tarde, con el apoyo de su tío, continuó formándose. Isabel, sintiendo que por fin era dueña de su destino, rechazó la idea de vivir ociosamente. Con la ayuda económica de Mateo y el aliento de Sofía, cumplió un viejo sueño: abrir una pequeña mercería. La llamó El Hilo de la Vida. Un local coqueto, lleno de lanas de colores, cintas de seda, botones de nácar y el aroma familiar del hilo y las telas. Era su refugio, su pequeño reino de paz, el lugar donde sus manos, antes dedicadas a remendar las roturas de una vida ajena, ahora tejían la serenidad de la suya propia. Y así, la Isabel anciana, la que conocimos al principio de esta historia, sonreía desde detrás del mostrador de su tienda. Una joven clienta, con la ilusión de un nuevo proyecto de costura en los ojos, acababa de entrar. «Buenos días, Isabel. Quería un hilo de este color para un jersey que le estoy haciendo a mi niño». Isabel asintió, y una profunda paz, la de quien ha conocido el fondo del abismo y ha encontrado la luz al final del túnel, iluminó su rostro. «Claro que sí, hija. Elige el que más te guste». Porque sí,
El río de la vida, su guadiana particular, había tenido muchos meandros, recodos oscuros y tramos subterráneos donde parecía haberse secado para siempre. Pero siempre, de la forma más inesperada, había encontrado la manera de volver a fluir, a veces con más fuerza, con más claridad que antes, arrastrando consigo la certeza de que incluso en la noche más oscura, un hilo de esperanza puede conducir al amanecer.